Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los 12 profetas menores. En la Biblia, los 12 profetas llamados menores no llevan este calificativo porque su mensaje sea de menor importancia, sino porque sus escritos son menos extensos que los de los profetas que por ser sus escritos más extensos son llamados los profetas mayores. Todos los profetas bíblicos fueron judíos. Israel es la tierra y la nación formada por el pueblo hebreo, que son los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus formadas por sus hijos. Los hebreos son judíos en cuanto a su religión. Finalmente, el judaísmo es una cultura con su lenguaje, tradiciones, costumbres y ley que se inició a partir del 2000 a.C. con el llamado de Abraham y que se consolidó alrededor del templo de Jerusalén construido por Salomón. Su ley, estatutos, preceptos y mandamientos quedaron por escrito desde 1500 años antes de Cristo en los libros del estadista Moisés, o sea, el Pentateuco o la Torá, que junto con los posteriores escritos históricos, poéticos y los de los profetas, completan el libro sagrado de los judíos que es el Tanaj y que equivale íntegramente al Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Dios levantó a los profetas del Antiguo Testamento en tiempos de decadencia y apostasía en Israel para llamar al arrepentimiento y a un avivamiento espiritual. Denunciaban el pecado, anunciaban sus consecuencias tanto para Israel como para sus naciones vecinas y daban palabras de ánimo, restauración y promesas futuras de salvación y gloria para el pueblo escogido. Estudiar los profetas del Antiguo Testamento no solamente es benéfico, sino interesante. Muchos fueron verdaderos héroes y personas sumamente valientes. La mayoría de ellos sufrieron grandemente por hablar la verdad de Dios a los que no los querían escuchar, y todos estuvieron dispuestos a ser fieles a su llamado, a servir a Dios hasta morir martirizados. El protomártir Esteban, antes de ser apedreado, lanzó esta acusación: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes como sus padres siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron y mataron sus padres? Estos anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, de Cristo, de quienes ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Es importante decir que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron personas sencillas, a veces iletradas y con debilidades e imperfecciones como las de cualquier otro humano. Su profecía solo es verdadera porque es palabra de Dios. Lo que dejaron por escrito es infalible porque fue inspirado, o sea, escrito sin error, por facultad especial dada por Dios. Pero ellos no eran infalibles ni todos sus actos fueron piadosos. Así, aprendemos que Dios usa a personas imperfectas después de santificarlas, o sea, apartarlas para su servicio, y después de capacitarlas sobrenaturalmente como instrumentos útiles y de bendición. Los mensajes proféticos ofrecen dos aspectos. En primer lugar, su contenido se aplica a las condiciones locales y los tiempos del profeta, y en segundo lugar al futuro de Israel, de sus vecinos, de los imperios y del mundo entero, tanto a corto como a mediano y largo plazo, o sea, en la segunda venida de Cristo y en el fin apocalíptico del mundo. Así, la misión del profeta es doble. En primer lugar, tiene como propósito mantener vivo y vigente el pacto de Dios dado en el Sinaí por medio de Moisés, y, en segundo lugar, prepara al pueblo para el futuro nuevo pacto, que traerá al Mesías con su futuro reino sempiterno, y el cumplimiento final y cabal de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Los profetas recordaban a Israel la fidelidad de los pactos de Dios, como el pacto palestino que asegura que Israel regresaría a la tierra prometida, y el pacto davídico que promete el reinado sempiterno de la simiente de David que es Cristo, así como la bendición futura y definitiva para Israel como nación por el amor eterno y la gracia de Dios y no
por sus propios méritos. Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron después del exilio en Babilonia. Ezequiel y Daniel durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, y los demás profetizaron antes del exilio. Jonás en Nínive, Amós y Oseas en Israel, reino del norte, y Miqueas y el resto de los profetas en Judá, reino del sur. El mensaje común de los profetas menores incluye las sublimes verdades del judaísmo. 1. Que Jehová es el único Dios verdadero y digno de adoración. 2. Que Dios siempre castiga el pecado. 3. Que la religión verdadera consiste en misericordia y justicia, más que en ritualismos, como son los sacrificios y las ofrendas. Y 4. Que la salvación viene por la fe y obediencia a la palabra de Dios dada por sus profetas. La cúspide de la profecía hebrea se da en el siglo VIII a.C. Aquí encontramos a Abdías en el 870 a.C., a Joel en el 800 a.C., a Jonás en el 780 a.C., a Amós en el 760 a.C., Oseas en el 750 a.C., Isaías en el 740 a.C., y Miqueas en el 740 a.C., quienes posiblemente profetizaron en ese orden. Si tal suposición resulta correcta, 6 de los 12 profetas menores escribieron entre los años 800 y 700 a.C. Otros 3 de los profetas menores ministraron durante el siglo VII a.C. y fueron contemporáneos de Jeremías, que profetizó entre el 600 y el 586 a.C. Estos fueron Nahum 660 a.C., Habacuc 650 a.C. y Sofonías en el 630 a.C. En el siglo VI a.C., Daniel y Ezequiel profetizaron a los exiliados en Babilonia, y después del exilio profetizaron Ageo y Zacarías, animando a los judíos que gracias a Ciro de Persia habían regresado de Babilonia a Jerusalén a reconstruir el templo. Finalmente, en el siglo V a.C. ministró el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, entre el 460 y 432 a.C. Él señaló sin ambigüedades, y 400 años antes de que naciera, el Mesías, el ungido, a quien llama en sus páginas el Sol de Justicia, y también a su predecesor inmediato, el último profeta previo a Jesucristo, que fue Juan el Bautista. Los 400 años entre Malaquías y los escritos del Nuevo Testamento son llamados los 400 años de silencio, porque aunque se escribieron varios libros apócrifos, o sea, de origen oscuro y no canónicos, que son de indiscutible valor histórico y cultural, no se escribió ningún libro inspirado por el Espíritu Santo. Uno de los libros apócrifos, el Eclesiástico, hace a los profetas menores este significativo elogio: que reverdezcan también en el lugar donde reposan los huesos de los 12 profetas, porque ellos consolaron a Jacob y lo confortaron con una esperanza cierta. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.